Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las sorpresas de la inflación. En mayo el costo de vida subió 0,43%, una cifra que resultó menor a la esperada por los analistas. ¿Cuáles fueron los grupos donde se registraron los resultados más favorables para los hogares? Nos acompaña Laura Peña del BBVA Research para repasar las principales cifras del costo de vida en Colombia. Respaldo a la minería en las regiones. La Asociación Colombiana de Minería reveló una encuesta en la que la mayoría de los habitantes consultados en diversos municipios apoyan la actividad minera por considerarla clave para la economía. Hablaremos sobre el tema con Juan Camilo Nariño, vocero de este sector. Calzado de Brasil para Colombia. Una feria que se realiza en Bogotá congrega a numerosos empresarios de Brasil que trajeron sus diseños e innovaciones en el calzado que producen. Quieren incrementar sus ventas hacia nuestro país. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema muy importante para la economía y para todos los ciudadanos. La inflación, cuyos resultados en mayo fueron favorables, es lo que nos están diciendo la mayoría de los analistas. Para explicar, para analizar los resultados entregados por el DANE, quiero saludar a la doctora Laura Peña, economista del BBVA Research. Doctora Peña, buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación al programa. Doctora Peña, usted sabe que los datos que arroja el DANE pues tiene resultados mensuales, año corrido y resultados anuales, los 12 últimos meses. Aquí me están publicando inicialmente la variación mensual. ¿Cuánto subió la inflación en Colombia solo en el mes de mayo? 0,43%, y en el mismo mes del año pasado el incremento había sido de 0,84%. ¿Cómo les pareció esta cifra? ¿Estaba dentro de los pronósticos? ¿Los sorprende positiva o negativamente? Bueno, en efecto, pues esta cifra pues sorprendió al mercado, a todos los analistas del mercado nos sorprendió un poco, pues estuvo por debajo de las expectativas de los analistas del mercado. Ya veíamos la encuesta del Banco de la República en la que en el promedio veíamos que todos estaban esperando una inflación cercana al 0,61%, y pues fue bastante menor, como usted lo menciona. Este dato es positivo, sin embargo, cabe destacar varias cosas. La primera es la razón por la que viene, digamos, explicado el dato, y ahí está, pues básicamente que viene por una disminución en la inflación de alimentos, y pues que en general esta disminución obedece una variación puntualmente mensual del menos 0,85%. Pero que pues todavía tenemos algunas presiones en lo que refiere a la inflación básica, pero en general el dato se define como bueno. Claro, cuando usted habla de los alimentos particularmente, ¿qué tanto pesó para tener un resultado positivo como esto, como dicen ustedes? Esa guerra que se desató entre varios de los comercios más importantes del país, lo del Grupo Ara, los almacenes Éxito, los Olímpica, que recientemente anunciaron bajonazos en sus precios. Bueno, esa es una buena pregunta. Estas medidas, digamos que son buenas en términos sociales, sin embargo, pues también en términos de la inflación, por un lado son difíciles de medir, pero por otro, pues digamos que los efectos también tienden a ser un poco parciales. Aquí cabe destacar un elemento relevante, y es que lo que vimos es en general una disminución en los precios de los perecederos, y pues esto también fue lo que jalonó al final el dato en el agregado. Entonces, sí, evidentemente, pues estos, digamos, medidas de este tipo de comercios pudo haber tenido algún efecto, pero pues el efecto en el agregado pues también se explica en general por la dinámica de estos productos. Claro, aquí ya estoy mostrando las variaciones año corrido, esto quiere decir enero a mayo. Y también tengo más abajo el dato anual, es decir, los últimos 2 meses. En el año corrido vemos cómo pasamos del 6,55 al 5,83%, pero yo tengo entendido que ustedes, los analistas y los mercados de inversionistas y el Banco de la República se centra mucho en la variación anual de la inflación, 12,36% para el mes de mayo. Lo que pasa es que 2 meses atrás este dato había superado el 13%. Un mes atrás
cayó un poquitico, se moderó un poquitico por debajo del 13% y ahora está básicamente 100 puntos básicos por debajo del pico inflacionario. No sé si estoy diciendo correctamente pico inflacionario. ¿Creen ustedes que ya con 2 meses a la baja dejamos atrás el techo de la inflación en Colombia? Sí, bueno, esta es una pregunta importante. Nosotros prevemos que esto sí es así. En efecto, lo que estamos viendo y como veníamos mencionando es que la inflación de alimentos está jalonando bastante esta dinámica. Es posible ya con estos datos, puntualmente estos últimos 2 meses de la inflación de alimentos, ver que hacia futuro la inflación de alimentos va a mantener esta tendencia y va a lograr, digamos que continuar jalonando la inflación a la baja. Hay otro factor relevante y es la inflación básica. Particularmente en el mes de mayo lo que vimos es que la inflación básica registró unos incrementos que fueron leves. Ella viene registrando, digamos, estos aumentos desde meses atrás, pero cada vez estos aumentos son menores. Puntualmente en mayo fue de apenas 8 puntos básicos. Entonces, si bien, digamos, esta inflación básica aún está, digamos, por llegar a su pico, pues es probable que en el segundo semestre de este año empiece a descender. Y de hecho, pues en nuestras proyecciones nosotros ya estamos esperando que el pico para la inflación básica ya se dé en el mes de junio, y con esto pues tendríamos básicamente ambas canastas descendiendo. Entonces, para tu respuesta... Inflaciones básicas es cuando ustedes miden como una cosa más estructural, ¿no? De la inflación y le restan como esos componentes volátiles de los precios de los alimentos y también inclusive de los precios de la energía. Ese dato de inflación también es clave, aparentemente estaría llegando a un techo. Bueno, yo aquí tengo los grupos de gasto de los colombianos y estas son las variaciones únicamente en el mes de mayo. Vemos que el transporte subió 1,19%, bebidas alcohólicas 1,15%, pero voy a empezar de abajo para arriba porque usted ha hecho énfasis durante esta entrevista en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Hace un mes este indicador había caído, yo no me acuerdo bien si 0,07 o 0,09%, muy poquitico, pero ahora la caída es más fuertecita, 0,85% y se completan 2 meses consecutivos con caídas en precios de los alimentos. ¿Esto por qué está ocurriendo? Bueno, acá hay, digamos, 2 factores importantes. El primero es, y ya lo veníamos viendo de pronto desde meses anteriores, es un poco la disminución en términos de los costos internacionales de los insumos para los productores agrícolas. Entonces, esta disminución se viene dando más o menos desde el mes de octubre, cuando vemos que el dato del IPP empieza a descender y continúa descendiendo, pero digamos que esta transmisión es rezagada. Entonces, en la inflación de los alimentos ya la estamos viendo, ya es hacia estos meses. Y un segundo elemento importante allí también a resaltar es que estamos viendo una sobreoferta de algunos productos, aquí particularmente los perecederos que ya mencionábamos previamente, en donde vamos a encontrar productos como las papas, como la yuca, como los plátanos, que tuvieron una sobreoferta y pues por tanto sus precios bajaron un poco más. Claro. Y bueno, ahora sí vámonos a la parte alta de la tabla. Transporte, ¿por qué sube tanto? Esto me imagino, pero no sé, ¿qué tanto está impactado por los incrementos en los precios de los combustibles? Bien, la parte de combustible sí alcanza a impactar y explicar bastante, digamos, esta parte de transporte, y de hecho sobre el total de la inflación es la subclase que más contribuye al resultado, digamos, de incremento. Y pues básicamente esta parte sí tiene un impacto relevante sobre la inflación total, en la medida que pesa alrededor de un 3%. No obstante, hacia adelante que nosotros estamos viendo, van a venir incrementos de 600 pesos todavía en los siguientes meses. Sin embargo, estos no van a afectar negativamente la inflación en el motivo de que la reviertan, sino que más bien lo que van a llevar es a que la senda inflacionaria descienda un poco más lento. Y de hecho, pues nosotros en nuestros pronósticos ya estamos incluyendo un poco de estos efectos adicionados a otros, y incluso con estos efectos tenemos una inflación que alcanza a cerrar el año en un dígito.
Por debajo del 10%. Hoy estamos un poquitico por encima del 12%, todavía en 2 dígitos. Ustedes esperan que la inflación va a converger, cerraría el año por debajo del 10%. También fue noticia cuando llegamos a ese pico de la inflación el tema de agua, electricidad, servicios públicos, básicamente el recibo de la luz. ¿Cómo vieron ese desempeño en mayo? ¿Se están moderando? ¿Qué preocupaciones hay? Pues teniendo en cuenta que prácticamente a partir de hoy arrancamos el fenómeno del Niño. Bueno, ahí estamos teniendo, digamos, por ejemplo, en general en servicios, en agua tenemos todavía efectos de indexación y en electricidad, pues digamos que las variaciones mensuales se han moderado. Esto es positivo en la medida en que pues va a ayudar a que se modere también la inflación anual de la electricidad. Particularmente asociado al fenómeno del Niño, los efectos sobre electricidad directamente se dan ya cuando se ha tenido un periodo de fenómeno del Niño largo, es decir, que durante los próximos meses no es probable que tengamos un efecto directo en esta parte, pero tal vez sí, si se consolida un fenómeno del Niño fuerte, más hacia el final del año o hacia incluso el 2024 podamos ver esos factores en las tarifas para los consumidores. Bueno, eso dependerá entonces de qué tan travieso sea ese niño, qué tanto dure el fenómeno del Niño. Una última pregunta, ustedes aquí nos han enseñado a nosotros y a los televidentes que el Banco de la República va detrás, ¿no? Intentando atajar la inflación, sube la inflación y el Banco de la República sube su tasa de interés, en fin. Y bueno, ya la inflación lleva dos meses consecutivos a la baja cuando miramos la variación anual, o por lo menos moderándose, pero el Banco de la República no ha frenado sus incrementos en tasas de interés, ha seguido y ha seguido y ha seguido subiendo la tasa. ¿Qué va a pasar ahora en adelante con toda esta información? Bueno, cabe resaltar que el Banco de la República pues tiene una labor bastante importante allí. Si bien digamos que hay varios elementos, si bien la inflación está descendiendo en este momento, ese descenso está siendo protagonizado por la parte de alimentos, particularmente por perecederos que tiende a ser volátil. Entonces, digamos que todavía es posible que los descensos, digamos, sean lentos. El otro elemento es que también los efectos de la política monetaria no se dan de forma directa, sino que se dan de forma rezagada. Y el control de la inflación también tiende a necesitar, digamos, unos periodos un poco prolongados. Por lo tanto, aunque pues el dato es positivo, es posible que el Banco de la República se mantenga en unos niveles altos de tasa de intervención por todo este año y que ya las reducciones empecemos a verlas ya en 2024. Doctora Peña, muy interesante este análisis. Muchas gracias. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Las cifras más importantes de la inflación. Con esto hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que un tribunal de arbitramiento internacional expidió un fallo que favoreció al grupo Ecopetrol en un viejo y multibillonario pleito por la refinería de Cartagena. Ya les contamos todos los detalles. Regresamos a Signo Pesos. En medio de las políticas del gobierno actual que buscan desestimular las actividades mineras, la Asociación Colombiana de Minería reveló una encuesta en la que midieron la percepción sobre esta industria en las regiones. Para conocer los principales resultados, quiero saludar al doctor Juan Camilo Nariño, presidente de esta asociación. Doctor Nariño, buenas noches y gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches y un saludo para todos. Me alegra mucho estar aquí en el programa del día de hoy. ¿Dónde hicieron esta encuesta, doctor Nariño? ¿En todo el país o solo en las regiones productoras o regiones productoras y no productoras? En regiones productoras de minerales y en regiones también no productoras de minerales. Es decir, es una muestra amplia de más de 2.500 personas alrededor de todo el país. Y además esto es una encuesta que hace la industria minera todos los años con el Centro Nacional de Consultoría, de tal manera que tenemos una data comparativa ya desde muchos años anterior, 2016, 2018. Yo pensé que era la primera vez y pues en medio de la coyuntura ustedes querían como medir el ambiente de percepción, pero podemos, me imagino, contrastar estas cifras, algunas de estas cifras, con el pasado, antes de que se dieran todas estas discusiones sobre la minería. Mira, aquí tengo una primera diapositiva sobre los resultados que son muy amplios y aquí dice esta gráfica que habla sobre la opinión positiva
respecto a las empresas mineras, opinión positiva de las personas consultadas. Y dice más o menos que en el total nacional la opinión positiva está en el 49%. ¿Eso qué significa y cuánto ha evolucionado este indicador? Mire, ese es un indicador muy importante porque esa pregunta va dirigida a si los habitantes de un municipio confían o tienen una imagen positiva, sí o no, de las compañías mineras, de las empresas mineras. Y eso pues hoy en día está en el promedio del país en alrededor de un 50%, cosa que es muy buena. Pero déjeme, le doy otro dato en ese sentido. Y es, en los municipios mineros y no mineros, ¿cuántas personas o qué porcentaje de las personas creen que la minería es positiva para el país y positiva para su municipio? Y usted no me va a creer esta cifra, creo que cualquier político la envidiaría. Y es que el 73% de los habitantes de los municipios mineros y el 69% de los habitantes de los municipios no mineros considera que la minería es positiva para el país. El 69-68% considera que el país tiene una tradición minera muy arraigada. Y déjeme, le doy un último dato y con eso partimos. El 82% de los habitantes de los municipios mineros y el 77% de los no mineros considera que la minería bien hecha trae desarrollo a las regiones en donde opera. Eso pues por supuesto son cifras, la verdad, muy importantes de la percepción de los colombianos. Hay otra pregunta que ustedes hicieron y aquí están los resultados. La pregunta está relacionada con la posibilidad de que se prohíba o se vaya marchitando la minería en todo el país. Y por lo que veo aquí, en este total nacional, que me habla de un 23%, eso indica que solo ese porcentaje de las personas estarían de acuerdo con que se prohíba esta actividad. Sí, y eso viene un poco, usted se acuerda de unos tiempos atrás de las famosas consultas populares y demás. Entonces incorporamos esta pregunta en la encuesta y básicamente lo que dice es que si usted estaría de acuerdo con que la minería se prohíba en el país o no. Eso en municipios mineros da que solo el 23%, es decir, el 77% de los habitantes de ese municipio no estaría de acuerdo con que se prohíba la minería en su territorio. Eso ya ha evolucionado significativamente. Eso en el 2019 era el 31%, es decir, el 70%. Hemos ganado 7 puntos en esa percepción de los habitantes que dicen, hombre, yo no quiero que aquí se prohíba esta actividad y no quiero que se prohíba porque genera bienestar y desarrollo en el municipio. ¿Y por qué creen ustedes, o usted particularmente, que eso está ocurriendo? Como que en medio de esta discusión, de este debate, hay un gobierno que fue elegido cuando se presentaron las elecciones hace un año, un poco pensando en restringir todas estas actividades, porque al contrario, pues por lo menos esta encuesta que ustedes nos están mostrando, muestra o refleja algo distinto, como un mayor aprecio de las personas por esta actividad, sobre todo por su impacto económico. Sí, y yo creo que tomando sus palabras, Víctor, esto es un gran mensaje para las próximas elecciones locales, elecciones de alcaldes y elecciones de gobernadores y de concejales y diputados del orden local. Luchar contra la minería, hablar mal de la minería, señalar la minería o generar conversaciones opuestas, no es rentable políticamente. Un gran porcentaje de los colombianos cree en la actividad minera, cree que genera desarrollo al nivel local, genera empleos y bienestar. Ahora bien, surgen otras conversaciones. Que la debemos hacer mejor, que entre todos debemos controlar, por ejemplo, la inversión de regalías, inversiones que no hacen las compañías y demás. Esa es otra conversación. Pero una conversación del uso político en contra de la minería para ganar votos, pues creo que las encuestas lo que demuestran es que eso no es rentable políticamente y que por el contrario debe hacerse una conversación política en relación con la minería mucho más propositiva, mucho más equilibrada,
para así poder generar entendimientos comunes. Las personas de pronto están en medio de todos estos debates que hemos tenido recientemente, entendiendo de pronto un poquitico más el aporte económico. Seguramente seguirán las discusiones ambientales, no sé si ustedes las miden aquí en esta encuesta, pero están entendiendo más frente a hace unos años el impacto económico que tiene esta actividad sobre todos los colombianos. Sin duda, sin duda. Yo creo que esto también fue motivado mucho por la gran discusión que sucedió en la reforma tributaria en diciembre, noviembre y octubre del año pasado. Creo que ahí hubo un gran debate nacional en relación con los aportes del sector minero, los aportes y contribuciones del sector minero energético, y creo que ya una mayor cantidad de colombianos hoy entienden que esos aportes son muy importantes para estabilizar las balanzas, la economía local, pero sobre todo también para estabilizar fiscalmente el país. Y ahí viene de la mano otro dato también muy importante, y es que la industria minera le compra al país, a pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas no mineras de otros sectores económicos, el sector de transporte, el comercio, el textil, incluso la agricultura, le compra al año una cifra cercana a los 9.8 billones de pesos. Es decir, la industria minera colombiana es un gran jalonador de las dinámicas económicas en el orden territorial. Y eso, creo yo, la gente, como usted dice, ya lo está entendiendo y asimilando y reflexionando sobre eso de mejor manera. Es que a propósito de lo que piensa la gente esta imagen, por ejemplo, si las empresas mineras dejaran de operar en su región, ¿usted cree que la economía regional mejoraría, empeoraría, se mantendría igual? No sabe, no responde. No sé si tenga ahí a la mano esa gráfica y sus datos, pero si quiere se los leo acá. 9% considera que mejoraría, 54% empeoraría, 34% se mantendría igual. ¿Cómo han evolucionado estos números? Mira, han venido evolucionando de manera muy importante. Ahí lo que usted está mostrando en la pantalla, el 54% de los habitantes del municipio dice que si la minería se va del territorio, como algunas conversaciones quisieran motivar a eso, pues el 54% piensa que la economía empeoraría. Eso lo que tiene es en el fondo ya una relación directa entre el devenir económico del municipio en otros sectores, el comercio, las panaderías, las droguerías, el transporte y demás, con una actividad económica arraigada en el territorio. Porque esa es otra característica que creo que los colombianos están entendiendo. Y es que la industria minera, cuando se establece en un municipio, en un departamento, se establece en una relación de largo plazo. Y en esa relación de largo plazo se empiezan a generar encadenamientos productivos con otras pequeñas compañías de otros sectores económicos, economías familiares, populares, que pues por supuesto esas son las que responden que se empeoraría el municipio. Eso ha venido evolucionando bien. Antes solamente esas cifras eran cercanas al 40% de la población de los municipios mineros. Doctor Nariño, muchas gracias, una feliz noche. Gracias por explicarnos estos resultados aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. A ustedes, muchas gracias y un saludo especial. Termómetro que hacen los mineros sobre su actividad. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál fue el anuncio muy importante que se hizo hoy en relación con el fenómeno de El Niño. Ya les contamos. Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día, muy importante para el país, sobre todo para la empresa más importante de Colombia. $1.000 millones y corresponde a los recursos que recibirá la refinería de Cartagena, Reficar, de parte de un consorcio, el consorcio CBI, que se encargó hace unos años de la expansión y modernización de esta refinería. La entrega de recursos fue ordenada por un laudo arbitral emitido por un tribunal internacional desde Estados Unidos tras 7 años de pleitos. En el siguiente informe les contamos detalles de esta millonaria pelea que salió a favor de Reficar, empresa que hace parte del grupo Ecopetrol. Gena, propiedad de Ecopetrol, que convierte el crudo pesado en crudo liviano y hace ese proceso con 200.000 barriles de petróleo cada día. Esta empresa le ha permitido a Colombia dejar de importar combustibles por $15.500 millones y además ha dejado una utilidad para el país de $498 millones desde su operación.
Desde hace 7 años, esta planta tenía una disputa internacional en un tribunal de arbitraje en Estados Unidos. La razón, Reficar demandó la mala planeación presupuestal y ejecución de recursos a CBI, el contratista que años atrás había modernizado esa planta con costos mucho mayores a los pactados. Reficar obtuvo una decisión favorable en la demanda en contra de CBI, confirmando la responsabilidad de CBI en el incumplimiento de sus obligaciones. Este laudo arbitral muestra que $1.000 millones por lo menos son culpa del contratista y que el valor real de la refinería queda establecido en una cifra cercana a $6.500 millones. En otras palabras, el pleito se dio porque el contratista calculó de manera errónea los tiempos y el presupuesto que iba a costar una planta como Reficar. Inicialmente se dijo que construirla podría costar $3.777 millones y que se terminaba en 3 años. Ese valor estaba crasamente mal calculado, era ficticio. Una refinería de esa sofisticación y de ese tamaño en Cartagena podía costar entre 6 y 7 mil millones de dólares y en vez de 3 años se demoró 6 años. Los exministros de Hacienda y Minas aplaudieron esta decisión del laudo arbitral. Recuperamos más de 4 billones de pesos que recogen todas esas fallas en el contratista que no fueron culpa de Ecopetrol y que sí perjudicaron al país. Ratifica la importancia de haber recogido la documentación y no habernos quedado en la discusión política y banal de echar unos culpables, sino analizar a profundidad qué era lo que había ocurrido y defender con eso el interés nacional. Tenía toda la razón Ecopetrol, en todas sus instancias directivas, en decidir seguir adelante con la ejecución del proyecto desde el momento que se identificaron los problemas, para no quedarse con un elefante blanco, para no dejar botado el proyecto. Fueron más de 3 millones de documentos que se entregaron desde Colombia al Tribunal de Arbitramiento Internacional para defender los intereses de Reficar, Ecopetrol y funcionarios de la época. En más información, moda, tecnología e innovación se conjugan en una feria de calzado brasilero que trae lo mejor de esta industria al mercado colombiano y que se desarrolla por estos días en la capital del país. Veamos. El gigante suramericano le sigue apostando al mercado colombiano para abrir ventanas de distribución de sus zapatos. La industria del calzado de Brasil pisa con fuerza en nuestro territorio. Nosotros en realidad en el último año, en 2022, enviamos a Colombia más de 23 millones de dólares en pares de calzados. Y creemos que vamos a seguir creciendo en este mercado. Este es el segundo showroom que estamos haciendo este año en Colombia. Entonces las expectativas son muy altas. Moda, innovación y sostenibilidad son temas recurrentes en la industria del calzado. Más de 30 fabricantes brasileños le han mostrado a los compradores colombianos las tendencias de la industria para el 2023. Un mercado en el que también hace presencia la inclusión con el lenguaje braille. Y traemos productos que traen el detalle en el hotfix en braille para que las niñas que son ciegas o que tienen baja visión puedan tocar el detalle y conocer el mensaje que trae el producto. En esta edición estamos hablando de amor. Aparte de este producto que trae mensaje en la capellada, también traemos en la suela la inicial del pie derecho o izquierdo. En el primer trimestre del año, la industria brasilera del calzado ha exportado más de 38 millones de pares, un flujo comercial en el que las vitrinas colombianas son un objetivo primordial, una alianza que va por buen camino. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. ¿Qué sigue ocurriendo con el dólar? Pues se sigue desplomando en Colombia. Tenemos por primera vez desde agosto del año pasado, desde que llega el presidente Petro al poder, a la presidencia de la República, una tasa representativa del mercado por debajo de los 4.200 pesos. Para mañana será de 4.179 pesos con 98 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 1,85%, se ubicó en $75.53 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.710.000 pesos por carga, como referencia para mañana. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,74%. Acción más valorizada, la de la propia Bolsa de Valores de Colombia, con una ganancia de 3,04% en medio de ese proceso de integración con otras bolsas de la región. Y la que más cayó fue la acción de Enca, con un retroceso de 4,81%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El fenómeno del Niño inició hoy oficialmente. Así lo declaró la Agencia Meteorológica de los Estados Unidos. Se estima que a finales de este año el fenómeno será entre moderado y fuerte. El Niño se produce por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico cada cierto tiempo y provoca efectos variados en el mundo, entre ellos cambios en el clima como sequías, daños a la agricultura y reducción en los niveles de los ríos y de los embalses. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.